Buenas noches, hermanos, es un gusto saludarles a cada uno de ustedes. Qué bueno que nos puedan acompañar en esta noche, que juntos meditemos en esta fuente inagotable que es la palabra de Dios. Vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para esta noche. Oremos. Padre, gracias por este día que nos has regalado. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu fidelidad. Porque tú eres bueno, Señor, porque tú eres maravilloso. En esta noche te rogamos y venimos delante de tu presencia pidiendo de tu dirección, pidiendo, Señor, de tu auxilio, de tu sabiduría, que nos dirijas, que nos enseñes, Padre eterno, a entender, a comprender tu palabra. Ayúdanos y dirígenos. Queremos aprender más de ti, queremos atesorar, vivir, poner en práctica tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos nuevamente, hermanos. Qué privilegio que nos puedan acompañar. Estamos estudiando y reflexionando en el primer libro de Samuel. Estamos en el capítulo 16. Espero que tenga lista su Biblia y que me pueda acompañar al capítulo 16. Primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 13 al 23. Hoy vamos a concluir este capítulo. Y la palabra de Dios dice de esta manera: Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Y los criados de Saúl le dijeron: He aquí ahora, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Saúl respondió a sus criados: Buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: He aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo: Envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino y un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo su paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí: Yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano. Y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Hoy he titulado el mensaje El Rey Ungido. Hemos venido observando, meditando en cómo el profeta Samuel ahora unge a un nuevo rey. Acude a la casa de Isaí, observa la apariencia de sus hijos, en especial el primero. Se enfoca en lo externo, pero Dios le dice que ahí no es. Hay un muchachito que está cuidando ovejas, que está pasando totalmente desapercibido, pero Saúl le dice a Isaí: Bueno, yo no me voy a ir de aquí hasta que unja a uno de tus hijos como rey. Mandan a llamar a David y es el aprobado por Dios. Dios lo vio, lo escogió, ya lo había observado
y Dios entonces elige a David. Hoy les quiero hablar sobre el rey ungido, así es como he titulado el mensaje, el rey ungido. Los reyes de Israel no fueron coronados con corona, sino ungidos con aceite. Es algo que observamos en el Antiguo Testamento y específicamente en este libro. Tanto vemos, hermanos, en la vida de David, pues que no se le pone una corona, sino que al contrario, es ungido con aceite. Se le derramó aceite sobre la cabeza. Entonces el rey era ungido. Por eso se habla del ungido. Y la palabra hebrea para este es Mesías. Esto es importante, mis amados hermanos, para que podamos entender un poquito mejor el contexto. La palabra entonces, ungido, la palabra hebrea, significa Mesías. Eso es lo que significa en la palabra griega Christos. Saúl había sido el ungido, había sido, por llamarlo o decirlo de esta forma, había sido el Mesías. Pero ahora David se convierte en el ungido, se convierte en el Mesías o el Cristo. Eso es lo que significa ungido. Después de la muerte de David, cuando los reyes de Israel demostraron ser falsos pastores, creció la expectativa de que vendría un nuevo rey, un nuevo ungido, un nuevo Mesías. Esto fue impulsado, como vemos, por el pacto de Dios con David, prometiendo que uno de sus hijos siempre reinaría sobre el pueblo de Dios. Un nuevo David, un nuevo Mesías vendría a rescatar al pueblo de Dios. Usted ya va observando el panorama y se da cuenta entonces hacia quién está apuntando, hacia nuestro Señor Jesucristo. Estas esperanzas y promesas se cumplen en Jesús. Jesús es el Cristo. Él es el ungido. Él es el rey sobre el pueblo de Dios, quien nos rescata de nuestros enemigos. Cuando David es ungido, se nos dice que desde aquel día el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David. El versículo 13 dice: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y volvió a Rama. El Espíritu de Dios entonces viene sobre David. Y esto es importante. Literalmente se podría traducir como: el Espíritu de Jehová se precipitó sobre David. Pero en el versículo 14 aparece algo impresionante, algo, hermanos, que nos deja conmocionados al estar leyendo este relato. El versículo 14 dice el pasaje bíblico: al mismo tiempo el Espíritu de Jehová se había apartado de Saúl. El Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Es algo terrible lo que está sucediendo. El profeta Samuel está ungiendo a David. El Espíritu Santo viene sobre David. Y en el versículo 14 vemos que el Espíritu Santo abandona a Saúl, pero no solamente lo abandona, sino que en la soberanía de Dios, hermanos, le atormenta un espíritu malo de parte del Señor. La unción con aceite es simbólica, y estos versículos sugieren que era un símbolo de una unción del Espíritu de Dios.
Hermanos, esta acción es simbólica, ya que cuando con el cuerno se les unge con aceite, entonces el Espíritu de Dios viene sobre David. En el Antiguo Testamento, el Espíritu viene sobre las personas para equiparlas para tareas específicas. Por ejemplo, gobernar, profetizar o construir. Estaba orientado a tareas. En el caso de un rey, el Espíritu le proporcionó tanto la autoridad como la capacidad de gobernar. Saúl siguió siendo el rey, y esto es algo importante que lo debemos de resaltar en esta noche. El profeta unge a David. Inclusive el Espíritu de Dios viene sobre David. El Espíritu de Dios abandona a Saúl. Pero Saúl sigue siendo rey. Esto es importante, mis queridos hermanos, de notar, porque Saúl sigue siendo rey. Sigue siendo, entre comillas, el ungido de Dios, como David lo reconocerá repetidamente a un gran costo. Recuérdense que David, y lo vamos a ver más adelante, Dios me libre de tocar al ungido del Señor. Es algo que constantemente David lo repite. Pero Saúl, a pesar, hermanos, que sigue siendo el rey, no tiene el Espíritu de Dios. No tiene autoridad ni la capacidad para gobernar. Esa capacidad que él tenía para gobernar comienza a desvanecerse. El Espíritu Santo lo ha abandonado. Ahora él ya no tiene al Espíritu, él ya no tiene autoridad. La capacidad para gobernar comienza a desvanecerse. Esto es importante. Vuelvo a repetirlo, porque a pesar que él sigue siendo el rey, ya no tiene autoridad. Está perdiendo su capacidad para gobernar porque ya no tiene al Espíritu de Dios. La partida del Espíritu de Dios no representa la eliminación de la salvación de Saúl. Es difícil discernir si Saúl era un creyente verdadero, pero atribulado. El capítulo 10, hermanos, y versículo 9 dice que Dios cambió el corazón de Saúl. Eso es bien interesante. Dios cambia el corazón de Saúl. Pero indiscutiblemente era un hombre atribulado. La eliminación del Espíritu de Dios es la eliminación de su unción para gobernar, tanto su autoridad como su capacidad para ser rey sobre el pueblo de Dios. Sigue siendo rey, pero ya no tiene autoridad, ya no tiene la unción, ya no tiene, hermanos, esa capacidad entonces para gobernar, para ser realmente el rey del pueblo de Dios. Y más tarde, cuando David peque, va a orar, hermanos, en el Salmo 51 y versículo 12, vuélveme el gozo de tu salvación. No le está pidiendo a Dios que le restaure su salvación, y es algo importante de notar, que descansa en la gracia de Dios, sino que le restaure su experiencia de esa salvación. Sin embargo, también David ora siempre en el Salmo 51, en el versículo 11, no quites de mí tu Santo Espíritu. Y estas palabras del rey David, hermanos, son impresionantes. Porque él sabía que sin el Espíritu de Dios, él no tenía ni su unción, ni la autoridad, ni la capacidad para gobernar sobre el pueblo. El ejemplo es claro en Saúl, a un hombre que el Espíritu de Dios lo ha dejado, y que en la soberanía de Dios inclusive viene un espíritu malo a su vida. Y Saúl pierde esa capacidad, esa autoridad para gobernar.
David lo entiende muy bien y por eso su oración es: no quites de mí tu Santo Espíritu. Dado que no está pidiendo una restauración de su salvación, su oración por el Espíritu debe ser una oración para que Dios continúe dándole poder para gobernar. David reconoce que sin la unción del Espíritu, que sin su auxilio, sin su ayuda, él no puede gobernar. Sabía por experiencia de primera mano, por Saúl, lo que sucede cuando Dios retira su unción del Espíritu para gobernar. Aunque Saúl estuviera todavía como rey, aunque tuviera los ejércitos, aunque tuviera los recursos, aunque tuviera esto y el otro, si no tenía el Espíritu de Dios, no tenía absolutamente nada. Sin embargo, lo que sucede en el primer libro de Samuel, capítulo 16, es diferente a cómo el Espíritu habita en otros líderes israelitas. Esto también es importante de notarlo. Sansón era un juez equipado por el Espíritu. 3 veces se nos dice que el Espíritu viene sobre él. En el capítulo 14, en el versículo 6, versículo también 19 y capítulo 15 y versículo 14. Si usted lee el libro de Jueces, se va a dar cuenta que y vino el Espíritu sobre Sansón. 3 veces se nos dice que el Espíritu se precipitó también sobre Saúl. Lo observamos en el capítulo 10, versículo 6, versículo 10 y capítulo 11, versículo 6. El Espíritu de Dios viene sobre Saúl. Ahora es interesante el caso de David, porque solo una vez se nos dice que el Espíritu se precipitó sobre David, pero lo que hace la diferencia es esto: desde aquel día el Espíritu de Jehová vino poderosamente sobre David. Desde aquel día el Espíritu de Dios vino poderosamente sobre la vida de David. El Espíritu de Dios vino ocasionalmente sobre Sansón y Saúl para realizar tareas específicas de liderazgo. El Espíritu estuvo con David desde aquel día en adelante, permitiéndole gobernar como rey ungido de Dios. No es solo su unción para gobernar lo que Saúl pierde. A partir de este momento, hermanos, su estado psicológico comienza a desmoronarse. Dios no solo retira su espíritu, sino que envía un espíritu maligno para atormentar a Saúl. La palabra mal puede implicar tanto maldad como miseria, y ese es el diagnóstico que le ofrecen los servidores a Saúl. Hermanos, lo que viene sobre Saúl es la miseria, es la desgracia. Cuando el Espíritu de Dios lo abandona, todo se desmorona, todo se viene abajo, porque Saúl ha perdido la unción, porque el Espíritu de Dios lo ha abandonado. Los criados de Saúl le dicen: he aquí, un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Busca a alguien que toque arpa, para cuando este espíritu malo de parte de Dios, dice el versículo 16, que esta persona que toque el arpa entonces con la mano puedas tener alivio. A partir de ese momento, Saúl se vuelve emocionalmente volátil, y a medida que se desarrolla la historia, se vuelve cada vez más paranoico. No hay que olvidar los grandes errores que ha cometido Saúl, su desobediencia, su pecado.
traído desgracia a su familia, a su reino, a su vida. Ahora, hermanos, a su estado psicológico, emocional. Podríamos decirlo de esta manera, ya no es un hombre cuerdo, sino que ahora es un hombre emocionalmente volátil. Cada vez es un hombre que se está convirtiendo en paranoico. La solución propuesta es de forma de musicoterapia. Lleva a David a unirse a la corte real porque es un experto en la lira, dicen los versículos 18 al 21. Hay un muchacho, hijo de Isaí, uno que cuida ovejas, uno que es pastor, que toca muy bien el arpa, la lira. A diferencia de Saúl, la unción del Espíritu de David significa que rápidamente se ganó la reputación de ser alguien con que el Señor está presente. Ahora observamos que el Espíritu de Dios viene sobre David. Y ahora David está ganando reputación con los hombres, y no con cualquier hombre, sino con el rey. Y eso sucede, hermanos, porque David estaba ungido. Al sugerir a David como alguien que puede calmar el tormento de Saúl, un criado dice: he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar la lira. Es un hombre valiente, guerrero, habla bien y es un hombre apuesto. Y el Señor, dice el versículo 18, y el Señor está con él. Vea esos detalles tan maravillosos. Y el Señor está con él. El verdadero rey no es el que tiene una corte, sino el que está con el Señor. Se lo vuelvo a repetir. El verdadero rey no es el que tiene una corte, sino el que está con el Señor. Saúl, se nos dice, lo agradó mucho y David fue uno de sus escuderos. Entonces Saúl envió a decir a Isaí: permíteme que David permanezca a mi servicio porque estoy complacido con él, dice el versículo 22. La música de David es lo único que ayuda a Saúl. Versículo 23. La música que sale de las manos de David es lo único que puede traer calma, que puede tener algún tipo de ayuda a Saúl. Hay un sentido muy real en el que a partir de este momento Saúl adopta a David como su hijo. Más tarde, David se convertirá en el yerno de Saúl a través de su matrimonio con la hija de Saúl. Saúl llama a David mi hijo y David lo llama mi padre, y nos vamos a dar cuenta de eso y de ese amor entrañable que empieza a surgir entre ellos. Cuando Saúl dice: provéeme un hombre, en el capítulo 16 usa la misma palabra que Dios usa siempre en el capítulo 16 y versículo 1. Me he provisto de un rey. Saúl se provee a sí mismo del hombre que Dios ha provisto para sí mismo. Dios escoge a David, y ahora vemos que el rey Saúl también escoge a David, este muchachito el cual Dios ha elegido. A medida que se desarrolla la historia de Israel, no es solo un rey, sino toda la institución de la realeza la que comienza a desmoronarse a medida que los reyes se alejan de Dios. ¿Por qué nuestra sociedad está como está? ¿Por qué nuestro país está como está? Nuestro mundo está colapsando. Y yo creo que es porque no quieren saber nada de Dios. Porque no quieren estar cerca de Dios. Porque se han apartado de Dios. Pronto se hace evidente que el gobierno de David es el punto culminante. Y eso ahora
pertenece a la historia. Pero 4 siglos después de la muerte de David, Isaías, hermanos, promete un nuevo rey del linaje de Isaí. Usted lo puede revisar en Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 5. ¿Cómo es de que se promete un nuevo rey del linaje de Isaí? Este rey será ungido con el Espíritu por Dios mismo. El Espíritu le dará la autoridad y la capacidad de gobernar con rectitud y con fidelidad. El Espíritu dará sabiduría para hacer juicios correctos basándose en algo más que las apariencias. Es una promesa que se cumple en Jesús. Jesús, hermanos, es el ungido, el Mesías, el ungido con U mayúscula, el Mesías con M mayúscula. Él es. Lo hemos estudiado en el Evangelio de Mateo. El que tiene autoridad sobre la naturaleza, el que tiene autoridad sobre el mundo de los espíritus, el que tiene autoridad sobre toda enfermedad, porque Él es el ungido, nuestro Señor Jesucristo. Cuando todo el pueblo estaba siendo bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre Él en forma corporal como una paloma, dice la Escritura, la palabra de Dios. Y con esto, hermanos, voy concluyendo en esta noche. Vino una voz del cielo, Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Tú eres mi hijo, a quien amo, estoy muy complacido contigo. Las palabras del cielo están tomadas del pacto que Dios ha hecho con David en 2 de Samuel capítulo 7 y versículos 13 y 14. Una vez sentado en el trono de Israel, estableceré el trono de su reino para alguna vez. Yo seré su padre y él será mi hijo. Los acontecimientos del bautismo de Jesús son una declaración de que Él es el rey davídico, que gobernará para siempre sobre el pueblo de Dios. Y observe que el Espíritu desciende para ungir a Jesús como el rey mesiánico de Dios. En el siguiente capítulo, el Evangelio de Lucas describe el Espíritu que da poder y da forma al ministerio de Jesús. El capítulo 4 y versículo 1 dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, salió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús regresó a Galilea en el poder del Espíritu, y la noticia de él se difundió por toda la región. El mismo Jesús, al interpretar lo sucedido, opta por utilizar las palabras de Isaías cabalmente, capítulo 61, versículo 1 y 2. Jesús es el ungido, el rey mesiánico, porque el Espíritu lo ha ungido. Qué maravilloso, porque a nuestro Señor Jesucristo, al ungido, es al que nosotros servimos, adoramos, le hemos dado nuestras vidas, a Él le seguimos con todo nuestro corazón. El que tiene, vuelvo a repetirlo, autoridad sobre la naturaleza, autoridad sobre el mundo de los espíritus, autoridad sobre toda enfermedad. Oremos. Padre, gracias por tu presencia y por tu fidelidad y por tu bondad. Porque tú eres bueno, Señor, maravilloso y bondadoso. Tú no nos has dejado, tú no nos has abandonado. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es veraz, que tu palabra es luz que ilumina nuestro camino. Porque en este libro de Samuel podemos verte, Jesús, lo que ibas a hacer y lo que has hecho por cada uno de nosotros. Porque hoy nuestra confianza no está puesta
en un rey humano. Nuestra confianza, nuestra esperanza está puesta en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. Señor, guárdanos en el resto de semana. Guárdanos, protégenos. Guárdanos de la mano del impío, de la mano del enemigo. Prospera la obra de nuestras manos y que el ángel de Jehová acampe alrededor de cada uno de nosotros. Todo te lo pedimos en el nombre tuyo, Jesús. Amén y amén. Qué alegría que nos hayan podido acompañar en esta noche, hermanos y amigos. Hoy les quiero dar una cordial invitación. Este domingo es nuestro aniversario. Vamos a cumplir 8 años en los cuales Dios nos ha sostenido y queremos celebrarlos, así que cada uno de ustedes están cordialmente invitados. La actividad será en el Hotel San Ángel. Tiene un salón de usos múltiples y nosotros lo alquilamos. Cabalmente es donde está el banco, el Banrural, el que está cerca del parque. Este salón está en la salida del autobanco de Banrural. Ahí nos vamos a reunir. Daremos inicio a las 9:30 de la mañana. Y hermanos, están cordialmente invitados. Será una bendición si ustedes nos quieren acompañar. Si tienen alguna duda nos pueden escribir, pero será una bendición que nos puedan acompañar, estar juntos y poderle dar toda la gloria a Dios. Hermanos, síganos en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Ministerio Renacer. En Instagram nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Y también puede visitar nuestro canal de YouTube. Ahí nos encuentra como Ministerio Renacer Guatemala. Suscríbase, dele like. También active las notificaciones para cuando se suban los videos. Coméntelos, compártalos. De esa manera nos ayuda bastante. Que tengan una feliz noche. Que el Señor les bendiga y les guarde.